Hola con todos. Soy William Fernando Jacobo Mayesela y hoy quiero compartir con ustedes una explicación clara, razonada y práctica sobre la teoría del delito, tomando como guía la unidad 3 del Compendio Académico de la Universidad Técnica de Manabí para la materia de Derecho Penal 1, y adicionando además la normativa vigente correspondiente al Código Orgánico Integral Penal. Cuando estudiamos derecho penal, muchas veces creemos que el delito es simplemente hacer algo prohibido, pero detrás de esta idea hay una estructura, una lógica dogmática que permite proteger derechos constitucionales y limitar el poder punitivo del Estado. Hoy vamos a analizar qué elementos necesita una conducta para ser considerada delito, cómo los identifica el código y con qué ejemplos es más fácil comprender. Voy a pedirles desde este momento una cosa. A medida que se escuche esta presentación, intentemos imaginar casos reales. Esto hace que la teoría cobre sentido. Para empezar, vamos por lo básico. ¿Qué es delito? Vamos con la definición sencilla pero completa. Delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Esta frase es la columna vertebral del derecho penal. Si falta uno solo de estos elementos, no hay delito y por tanto no hay pena. Y esto no lo digo yo, lo dice el derecho penal moderno y lo reconoce implícitamente nuestro código. La lógica es la siguiente. Primero, determinar la tipicidad, que quiere decir que lo que pasó está descrito en una ley penal. Lo segundo es la antijuridicidad, es decir, que este hecho carece de justificación. Y tercero, la culpabilidad, que quiere decir que el autor puede ser reprochado personalmente por lo que hizo. Vamos a desarrollar cada uno de estos temas. Comencemos por la tipicidad. La tipicidad es la adecuación del hecho a la ley penal, es decir, verificamos si lo que ocurrió calza con lo que dice un artículo específico del COIP y debemos analizar cuáles son sus elementos objetivos. Por lo tanto, tenemos que revisar la acción, que es el hecho de hacer o no hacer algo, el resultado que esto obtuvo y el nexo causal que lo provocó. Como ejemplo práctico, imaginemos que alguien dispara un arma y provoca la muerte de otra persona. La acción fue disparar, el resultado fue la muerte y el nexo causal, el disparo que provocó esta muerte. Parece sencillo, pero ojo, en derecho penal cada palabra importa. Y esto nos lleva al verbo rector. Cada delito está construido alrededor de un verbo principal. Matar cuando hablamos de homicidio, sustraer cuando hablamos de hurto, exceder carnalmente cuando hablamos de violación, apropiarse cuando hablamos de peculado o engañar cuando hablamos de estafa. Si no se verifica ese verbo, no hay tipo penal. Por ejemplo, la diferencia entre hurto y estafa. Hurto es sustraer sin consentimiento, mientras que estafa es obtener consentimiento mediante el engaño. La acción cambia, el verbo cambia y el tipo cambia. ¿Cuáles son los elementos subjetivos que entran aquí? Se determina el dolo, que es la intención, la culpa, que es la negligencia, imprudencia o impericia, y el error de tipo, que es creer algo distinto a la realidad. Un ejemplo detallado. Tomo una maleta de un aeropuerto pensando sinceramente que es la mía. La acción es tomar la maleta. El resultado, me llevo algo que es ajeno, pero no existe dolo porque faltó intención,
simplemente hubo una confusión. Como resultado jurídico en este caso, no hay hurto por falta de tipicidad subjetiva. Esto es extremadamente importante en la litigación real. Una vez que tenemos la parte de tipicidad, debemos también saber lo que es antijuridicidad. Aunque el hecho sea típico, todavía nos debemos preguntar, ¿está prohibido o tenía justificación legal lo que sucedió? La antijuridicidad se define como la contradicción del acto con orden jurídico sin causas que lo emparen. Cuando no hay antijuridicidad, cuando existe justificación, en ese momento se elimina la antijuridicidad. Las causas más relevantes en el COIP son la legitimidad de defensa, el estado de necesidad o el cumplimiento del deber en orden legítimo. Un ejemplo claro. Si alguien entra a mi casa con un arma y me ataca y yo reacciono para impedir ese ataque, hay golpes, sí, hay daños, sí, pero incluso podría haber muerte. Pero jurídicamente en este ejemplo, no hay delito porque el hecho está amparado en una causa de justificación. La ley no exige proporcionalidad, solo exige racionalidad. Este criterio es moderno y aparece expresamente en el COIP. Un ejemplo de estado de necesidad, por ejemplo. Rompo el vidrio de un auto para sacar a un niño encerrado con riesgo de asfixia. La acción encaja en daño de bien ajeno, pero no es delito, porque el bien jurídico salvado, que es la vida del menor, vale más que el bien jurídico lesionado, que es el vidrio que era propiedad de una persona. Habiendo visto estos aspectos, también necesito determinar la culpabilidad. La culpabilidad pregunta, ¿le puedo reprochar al autor lo que hizo? Y tres preguntas seguían en básico para poder llegar a esto y determinar si es imputable o no. Primero, ¿tiene capacidad mental y madurez psíquica? Y esto podría determinarse si es menor de 18 años, si tiene trastornos mentales o embriaguez no voluntaria. Todas las causas de impunibilidad. ¿Y cómo saber si era delito? Esto está en conciencia de antijuridicidad. Por ejemplo, un turista extranjero que caza animales silvestres creyendo de buena fe que es legal en el Ecuador. ¿Puedo actuar de otro modo? Esto se llama exigibilidad de conducta distinta. Por ejemplo, una persona que actúa bajo miedo insuperable porque tiene un arma apuntándole. ¿Cuál es la conclusión jurídica aquí? Si no se puede exigir otra conducta, no hay culpabilidad. Ahora, analicemos también la expresión latina del inter criminis, que significa el camino del delito, en donde la fase interna, que es no punible, está en pensarlo, en planearlo y en decidir hacerlo. Como ejemplo, alguien decide, quiero robar un banco. En ese aspecto que es solo el pensarlo, no existe delito. Y luego en la fase externa, que sí es punible, que son los actos preparatorios, que en el Ecuador aún no se sancionan, salvo tres excepciones específicas: la asociación ilícita, la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo. Luego tenemos como tal la tentativa, que inicia la ejecución, pero no logra consumarse por causas ajenas a la voluntad del autor, como por ejemplo el disparo, pero que no se acierta. Y por último, la consumación,
que es cuando ya se verifica el resultado que está descrito como tal en la ley. Por ejemplo, si uno dispara y la víctima muere. En conclusión, es muy importante recordar esto. Un hecho no es delito solo porque sea malo o incorrecto. Debe cumplir tres filtros obligatorios: la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Si falta solo uno de estos, el Estado simplemente no puede castigar. Esto es proteger el principio de legalidad y evitar abusos en el poder penal. Muchísimas gracias.